Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Bocio. Señor presidente, posiblemente tengamos un debate muy largo y muchas apreciaciones y descripciones a lo largo de la tarde y de la noche, y posiblemente muchas contradicciones. Contradicciones que marcan la historia de la Argentina, contradicciones que efectivamente les ocurren a quienes gobiernan y a quienes son oposición. Me tomé el tiempo de leer 7 días sesionando en el año 86 esta Cámara de Diputados frente a una iniciativa del doctor Alfonsín que era la moratoria unilateral. Y frente a esa decisión del entonces Poder Ejecutivo, los planteos serían los mismos y muy vigentes. Por un lado, los que se arrodillan, los que no tienen dignidad, los que entregan la soberanía, y por otro lado, los responsables, los que tienen que gobernar, los que tienen que llevar adelante el día a día y las necesidades de gobierno. Con lo cual es una historia, la historia de la deuda, la historia de la Argentina, muchas veces sometida a los endeudamientos y a la sustentabilidad de la deuda, es una historia que se repite y se repite según el posicionamiento político de cada uno, con casi las mismas apreciaciones o los mismos argumentos. Recuerdo haber venido a este Congreso acompañando a otros funcionarios a defender aperturas de canje y escucho los mismos argumentos que escuchamos hoy. Si estás en la oposición de una manera, si estás en el oficialismo de otra manera. Y escucho fundamentalmente que permanentemente nos echamos las culpas los unos a los otros de los temas que en definitiva tenemos que resolver. Quienes gobernamos, quienes gobiernan, quienes gobernamos y nos toca el rol de oposición en este caso. Por eso nuestro bloque justicialista lo que pretende es hacer un aporte. Lo que pretende es ser coherentes con lo que expresamos desde el primer día, y no solo lo que expresamos en el primer día, sino ser coherentes con la historia de la Argentina. Este es un tema que hay que resolver. Este es un tema que empezó a resolverse en el año 2005 con un primer canje, en el año 2010 con un segundo canje, y empezó a resolverse en otras oportunidades con el pago al CIAD y el pago al Club de París, el pago luego de una expropiación como fue la de Repsol YPF del 51% y el pago de Repsol YPF, y voluntad permanente de pago del Poder Ejecutivo, porque es absolutamente responsable y racional, y lo he escuchado en muchas oportunidades, que es un tema a resolver. Ahora bien, si es un tema a resolver, después sabemos el cómo, y ahí posiblemente se profundizan las contradicciones. Hay algunos que pretenden resolverlo de la misma manera que lo han encarado. Y yo recuerdo escuchar a la expresidenta de la Nación decir, si se siguen con los mismos métodos y las mismas formas, el resultado, ¿por qué debería ser diferente? Y nos han propuesto resolverlo de la misma manera que se viene resolviendo de hace unos años. Hay algunos que dicen que es un éxito, que realmente fue muy buena la negociación. Yo no puedo compartir que esto haya sido una negociación buena. Yo no solo no puedo compartir que no haya sido una negociación buena, sino que no puedo hablar de éxito. Negociar con los buitres es negociar con la peor lacra del sistema financiero. Yo tuve la oportunidad en 2 o 3 oportunidades de enfrentar en el año 2009 y en el año 2010 a los buitres. Habían embargado las cuentas que habíamos heredado de las AFJPs en el exterior. Tuvimos que hacer muchas maniobras financieras para repatriar esos capitales, más de 1.500 millones de dólares. Y la verdad, tienen las peores prácticas, tienen los peores métodos y las peores, no solo concepciones, sino lo peor del sistema financiero internacional. Recuerdo que una mañana me levanté y habían embargado los bienes que estaban depositados en custodias del ANSES en el banco Citibank, porque decían que era una sucursal
de una sociedad anónima que tenía sede en Estados Unidos y se regían por las normas de los Estados Unidos. Con lo cual estamos negociando con la peor lacra del sistema financiero internacional. Ahora bien, ¿en qué condiciones estamos negociando? Estamos negociando bajo sentencia firme. Estamos negociando no una sentencia reciente. Las primeras sentencias fueron en el año 2002. Hubo muchas sentencias. En el año 2012 hubo la sentencia de la pari passu, la más dura de todas las sentencias. Descabellada. Una sentencia que a nadie se le ocurría, pero una cláusula que estaban en los prospectos. Pero el juez le dio lugar a esa sentencia. Y luego sucesivas sentencias que no solo fueron a reconocer derechos de aquellos que reclamaban el default y reclamaban una situación de pago igualitaria, sino también sentencias y atribuciones del juez para aquellos que habían entrado en el canje 2005 y en el canje 2010. Con lo cual hemos sido derrotados, hemos perdido con la peor lacra del sistema financiero internacional. Y frente a eso, nosotros entendemos de que tiene que haber un nuevo capítulo a cerrar en la Argentina. No creemos que esto venga a resolver los problemas de la Argentina. No creemos que esto sea tan lineal de que baja un punto la tasa de interés y automáticamente hay beneficios para los argentinos. Creemos que hay que resolverlo simplemente, porque hay que empezar a resolver otros problemas prioritarios en la Argentina, que tienen que ver con la industrialización, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con los trabajadores y el impuesto a las ganancias, que tiene que ver con los jubilados y que tiene que ordenar las prioridades, que en definitiva ordenar las prioridades es la verdadera esencia o desafío de la política. No apostamos al fracaso. Quien apuesta al fracaso en definitiva está apostando no al fracaso de un gobierno, sino al fracaso de todos. Así nos decía Néstor Kirchner hace unos años, hablando del primer canje, porque había muchos que apostaban al fracaso. Yo creo que tenemos que encontrar la manera, los argentinos de una vez por todas, de tener puntos de coincidencia. No podemos vivir en contradicciones permanentes. No podemos que las peleas y las luchas, como las hubo en la Argentina, las luchas civiles, eran por espacios de poder y no efectivamente por un proyecto. Tenemos que encarar un verdadero proyecto que nos sume a todos. Tenemos que resolver las cosas que haya que resolver, pero para efectivamente poner un horizonte muy amplio para la Argentina que queremos. Hasta inicio de los años 70 un argentino se podía comprar un auto, la casa, enviaba a sus hijos a una escuela, esa escuela era de calidad, esa escuela y esa universidad era orgullo de todos los argentinos. Premio Nobel, único país de América Latina que tiene premios Nobel en ciencia surgidos de la educación en la Universidad Pública Argentina. Después, a partir de ahí fue todo descenso. Recién, los últimos 10 años, 12 años, empezó a recuperar el trabajo los argentinos y empezaron a recuperar la posibilidad de comprarse el auto. Récord de venta en el año 2012. La casa, en algunos casos, con algunos programas que efectivamente pretendían recrear esa idea. Ahora bien, no podemos retroceder. Tenemos que darle nuevamente a la Argentina la posibilidad que un argentino tenga un trabajo digno y tenga la oportunidad de tener no solo un ingreso digno, sino su casa y su educación de calidad. Y para eso necesitamos seguir dando paso para adelante. No podemos seguir confrontando ideas que lo único que hacen, confrontar ideas sí, confrontar proyectos también, pero tenemos que poner por encima de los intereses partidarios o los intereses de un color o los intereses políticos o la especulación política, tenemos que poner los intereses de la patria. Por eso hemos discutido y hemos tenido una responsabilidad, porque creemos que tenemos una responsabilidad. Y hemos pedido un informe de 16 puntos al Poder Ejecutivo, porque entendemos de que estas cosas hay que tomarlas con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Y acá se habló mucho del dictamen del procurador. Recién el diputado preopinante hablaba de las competencias. El único que dio competencias a la Procuración del Tesoro para contestar y para involucrarse
como defensor del Estado Nacional fue en el año 2002 Rosati. Luego, los distintos procuradores delegaron la facultad en los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y los funcionarios del Poder Ejecutivo lo que hicieron contrataron a los estudios de abogados que se encargaron de la defensa de los aspectos legales. Estos son los decretos y son las normas que efectivamente se han podido observar durante todo este tiempo. Con lo cual, no nos satisface la opinión del procurador, pero tenemos que decir en honor a la verdad que tampoco los procuradores anteriores se incorporaban y se hacían cargo de las facultades que tienen como procuradores. Nos hablan de endeudamiento. El año pasado este Congreso de la Nación aprobó en el artículo 34 de la Ley de Presupuesto 560.000 millones de pesos de endeudamiento. Y en el artículo 38 aprobó 54.000 millones de dólares de endeudamiento para obras. Con lo cual el endeudamiento forma parte de la expresión y la prioridad política de un presupuesto que se presentó el año pasado por el Poder Ejecutivo y que aprobó esta honorable Cámara. En definitiva, tenemos que seguir discutiendo el endeudamiento y los niveles de endeudamiento, pero también tenemos que saber en qué posición nos ponemos en un momento o en otro en estas bancas. Quisiera ser más riguroso porque es el mandato que me dieron mis compañeros del bloque. Quiero hablar artículo por artículo. Vamos a aprobar y estamos convencidos de que Argentina tiene que dar un paso adelante. Y entendemos que es importante que se deroguen las leyes, la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar según lo que dispuso el presidente de la Nación y según lo que dispuso la voluntad popular, reciente voluntad popular del 22 de noviembre. Hubiésemos querido otro resultado, pero el resultado fue ese. El artículo 2 es un artículo que seguramente queremos discutir a futuro. Las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de distribución de recursos las hace el jefe de gabinete, las puede hacer el jefe de gabinete, no necesita pedirlos al Congreso. De todos modos, en esta oportunidad vamos a aprobar ese artículo. Queremos profundizar nuestro posicionamiento en cuanto a la información y estamos de acuerdo en que todo lo que se pueda hacer para contar con más información es bueno para el Congreso de la Nación y para la patria. Discutamos en el futuro cómo se asignan los recursos y, en definitiva, qué rol tiene el Congreso al respecto y si efectivamente damos o no atribuciones al Congreso para distribuir partidas. El artículo 3 habla de la soberanía del Congreso. Yo quiero ser claro. Es facultad del Congreso arreglar los temas de la deuda, pero desde hace años el Congreso no arregla los temas de la deuda. Son facultades delegadas al Poder Ejecutivo. De hecho, la norma del año 2010 presentada por el Poder Ejecutivo permitió la apertura del canje, pero el prospecto y todos los aspectos legales fueron decretos en marco de las facultades del Poder Ejecutivo. Con lo cual, la misma discusión se daba hace 30 años, en abril del 86. El diputado de San Luis, Endeiza, hablaba, y Banossi hablaban de las facultades del Congreso oportunamente, y la verdad que las seguía teniendo. Creo que desde el año 1930 las facultades las tiene el Poder Ejecutivo. Tendremos que repensar, señor presidente, cómo retomamos esas facultades constitucionales que tiene el Congreso de la Nación para que este tema se discuta, en definitiva, con más representación política. Pero no fuimos parte de la negociación. Las facultades son del Congreso, pero no fuimos parte de la negociación. La negociación la hicieron los funcionarios del Ministerio de Economía. Al principio, sin conocer que estábamos negociando por una estrategia, luego conociendo la negociación, luego haciéndola pública. No fuimos parte de esa negociación. Y hay aspectos de esa negociación que lo hemos dicho claro. Hay aspectos de esa negociación que no nos convencen. Las negociaciones nunca son perfectas y eso lo sabemos. Las negociaciones son posibles. Las negociaciones imponen a las dos partes. Entendemos y a priori advertimos de que hay buena fe en quienes han negociado. Conocen de los temas. Ahora bien, no fuimos parte. Que siga ejerciendo el Poder Ejecutivo sus atribuciones como para negociar, pero que no le venga a pedir al Congreso de la Nación
que le ratifiquemos acuerdos de los cuales tienen cláusulas de las cuales no podemos estar de acuerdo. No estoy de acuerdo en que no se pida a la contraparte la no apelación frente a una firma de un acuerdo. No estoy de acuerdo que se puedan cambiar los términos de un contrato. Tenemos la obligación como oposición de poner los límites y desde este Congreso de la Nación esos límites poderlos poner frente a la sociedad. Con respecto al artículo 5 tenemos una propuesta concreta. No hay un entendimiento claro con respecto a la cronología del acuerdo, del artículo. En muchas veces, en muchas oportunidades, lo hemos dicho, esa redacción no nos termina de convencer y genera un vacío. Vamos a hacer una propuesta concreta, sobre todo teniendo en cuenta las afirmaciones de algunos diputados preopinantes con respecto a las sentencias firmes. Tenemos muchas cosas para opinar con respecto a este proyecto de ley. El punto 6, el artículo 6 habla del límite al endeudamiento. Vuelvo a repetir, hay autorizaciones de endeudamiento de este Congreso de la Nación producto de proyectos del Poder Ejecutivo de 560.000 millones de pesos y 54.000 millones de dólares. Artículo 34 y artículo 38 del presupuesto de la Nación. Entendemos que hay que poner un límite al endeudamiento. Entendemos que ese límite debe contemplar la posibilidad de pago de este acuerdo. Proponemos un límite y los recursos que efectivamente no se utilicen no sean producto de nueva deuda. Queremos discutir en el futuro los nuevos endeudamientos. Se habló mucho sobre la sustentabilidad del endeudamiento. Entendemos que 54.000 millones de dólares aprobados por el Congreso de la Nación para hacer obras es un endeudamiento más que suficiente y que posiblemente habrá que revisar en cada uno de sus aspectos. Seguramente mis compañeros de bloque tendrán mucho para aportar en otros artículos que hacen al tema de las provincias y demás. Yo quiero pararme en un tema y hacer una sugerencia a este Congreso. En el año 2006, tuve la experiencia posterior en el año 2008, el gobierno radical de la provincia de Mendoza refinanció los bonos Aconcagua. Me hace sí una exfuncionaria de ese gobierno. Esa refinanciación de los bonos Aconcagua tuvo una cláusula que realmente para nosotros podríamos llamarla que es una cláusula de seguridad. Y que se ha discutido mucho acá en términos de que se puede o no multiplicar la deuda. Se llama solicitud de consenso. La solicitud de consenso permite por especie o en términos agregados que todos aquellos que entraron a un canje puedan acordar los términos de aquellos que no entraron. Son 2/3 por cada especie y 85% de la aprobación en global de la deuda. Sugerimos al Poder Ejecutivo, tiene todas las facultades para hacerlo, que en el marco de la responsabilidad y la legalidad del proceso político, que en el marco de los diferentes sistemas de control que tiene, que incorpore la solicitud de consenso para cerrar de una vez por todas y no correr riesgo por el 93% de la deuda. Es una práctica habitual. Hay experiencias en la Argentina. Lo ha hecho también, creo que Gioja, cuando tuvo que reestructurar la deuda en la provincia de San Juan. Lo han hecho otros exgobernadores. Y entendemos que puede ser una salida legal y una salida política muy fuerte, porque entendemos que la democracia se trata de aportar. No se trata de apostar al fracaso de un gobierno para que fracasen todos. Entendemos claramente que la única manera de poder llevar adelante, y voy a permitirme que haya respeto, porque yo escuché con mucho respeto a todos los diputados, con muchísimo respeto. No se puede construir una democracia sobre la base que no sea del respeto. Entonces voy a solicitar respeto, porque es la única manera que se puedan cambiar las cosas, el diálogo y el respeto. Una democracia madura se hace sobre la base del aporte. El bloque justicialista está aportando la posibilidad de que nosotros tengamos una opción distinta a la Argentina. Esa opción tiene que ver con terminar con el tema de esta lacra de los buitres.
Y para eso hay que darles herramientas al Poder Ejecutivo. Es la primera ley que se está votando. También tenemos la obligación, señor presidente, como oposición, de poner límites al endeudamiento, de sugerir mecanismos para que esto no se multiplique. La única manera que podemos construir una Argentina mejor es que nos ocupemos y seamos coherentes, porque he escuchado debates anteriores en los mismos términos que los escuchamos hoy, pero en sentido contrario porque estábamos aprobando o desaprobando leyes al Poder Ejecutivo. Esta historia es larga en la Argentina y esta historia se puede repetir y se puede mirar en los diarios de sesiones en el Congreso de la Nación. Esto no es una cuestión de rodillas o de dignidad. La verdad, me duele y me entristece haber perdido con los buitres. Me duele y me entristece que nos hayan dictado sentencias y que hayan seguido con las sentencias para que el camino de la Argentina sea entorpecido por piedras. Pero también es cierto que hay que encontrarle una solución para que podamos pensar las verdaderas estrategias que tiene la Argentina a favor de la industrialización, a favor del trabajo digno, a favor de los trabajadores y fundamentalmente a favor de una Argentina más grande. Muchas gracias, señor presidente.